Bueno, vamos con nefrología. Esto lo hice en el 2018, no en el 2017. Bueno, nefrología. Repaso anatomofisiológico. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Depuran sangre para evitar uremia. Cantidad de bicarbonato que fabrican, mil equivalente por kilogramo por día. Las hormonas que están en los riñones, eritropoyetina, renina y 1,25-OH. Las partes de los túbulos de nefrona es túbulo proximal, que así es prácticamente lo siguiente. Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector cortical y tubo colector. ¿Ok? Bueno, ¿qué parte del riñón recupera el 80% de líquidos? ¿Ok? Entonces solo reabsorbe, sería el túbulo proximal, recupera fosfatos, bicarbonato, glucosa y aminoácidos. Las funciones del asa de Henle prácticamente es la única que reabsorbe magnesio, ¿ok? Y también sodio, potasio y cloro, pero es la única del magnesio, ¿ok? Y hace creación contracorriente, que es el hecho de que va para allá y va para acá y va para allá y va para allá, como si fuera un vaivén o algo así. Entonces ahí es donde se va recolectando todo. Y lo que se recolecta aquí que en otros no sería el magnesio. Eso es importante. Ok, esto reabsorbe el resto del bicarbonato que no se absorbió en el túbulo proximal. El túbulo distal, que sería como ya esta parte, sea, que se encarga de la reabsorción de sodio y cloro, de la dilución y ajustar el calcio para que no tengamos mucho. ¿De qué se encarga el túbulo colector cortical, que se llama por acá? Reabsorción de sodio, ajuste final de potasio y ajuste final del pH. ¿De qué se encarga el colector, que ya sería el último? Mantener el pH que ya se ajustó, ajustar final, ajuste final del volumen de la orina y concentración de la diuresis. ¿Ok? Es como si fuera una fábrica, cada quien tiene su función. Vascularización del riñón, esto no veo muy como que sirve tanto, pero pues hay que saberlo en cuántas partes se divide la arteria principal. La arteria principal se divide en ventral y en dorsal. De estas ramas salen las lobales, interlobales, arteriformes e interlobulares. ¿Cuáles separan la corteza del riñón de la médula? Lobales, interlobales y arteriformes. ¿Qué se forman en esas arterias? Pues las aferentes que van al glomérulo. Las aferentes que van al glomérulo que forman, pues el capilar pulmonar, que glomerular, perdón, que pulmonar, que sale después del glomérulo las eferentes, que salen de las eferentes la vasa recta. ¿A dónde entran estas vasas rectas? Entran a la médula acompañando a el asa de Henle. Ok, capitalares peritubulares que rodean a los túbulos proximal y distal de la corteza. ¿Cómo se forma la vena renal? Los capilares peritubulares se unen y forman vénulas postcapilares y estas venas postcapilares forman la vena renal. La vena renal izquierda desemboca en de la vena gonadal, o sea, los testículos izquierda. Nota una trombosis de la vena renal izquierda, eso es importante porque luego te ponen preguntas así. Va a producir un varicocele izquierdo en tipos, ¿ok? Una congestión pélvica en mujeres, pero es muy común que te digan que tienen varicocele izquierdo, te digan algo como de trombosis y que es de la vena renal izquierda y pues está en comunicación con el testículo, como quien dice. ¿En dónde desemboca la vena gonadal derecha? En la vena cava. Glomérulo, cosas que forman al glomérulo. Bueno, está formado, eso ya lo hemos visto en nefro, una red vascular, un ovillo, una cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene al ovillo, recoge el ultrafiltrado. La cápsula de Bowman se dirige hacia el túbulo proximal, o sea, está con como quien dice, es lo que hacía así como que esto era la cápsula de Bowman y que esto era el túbulo proximal. La función principal del glomérulo es hacer el ultrafiltrado del plasma. ¿Qué es el ultrafiltrado? Es un filtrado sin proteínas, no debe haber proteínas. ¿Cuánta sangre por minuto entran a las arteriolas aferentes? 1.200 mililitros por minuto. El flujo sanguíneo constituye el 20% del gasto cardíaco. El flujo plasmático renal es la mitad del flujo sanguíneo renal, que será de 600 mililitros. No es lo para nada importante. El gasto cardíaco, pues es importante, 4 o 5 litros por minuto. Flujo sanguíneo renal, ¿cuánto es? 1.200. El flujo plasmático renal, ¿cuánto es? 600. Filtrado glomerular, ¿cuánto es? 120 mililitros por minuto. O sea que 600 mililitros de flujo plasmático renal, el 20% se filtra, ¿ok? La tasa de filtración glomerular es de 120. ¿Qué se requiere para medir el aclaramiento de creatinina? La eliminación de creatinina en 24 horas. Valor normal sería 120 por minuto. Creatinina de 0.6 a 1.2.
Presión de filtración. ¿Qué función tiene la aferente? Hay aferente y eferente. La aferente es la que lleva el mando cuando todo está fisiológicamente correcto. La aferente está mediada por óxido nítrico, péptido natriúrico y endotelina. Si cae de más la presión de la aferente, pues se da cuenta las reninas de la pared, bueno, de la aferente y la renina convierte a angiotensinógeno en angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina lo convierte en la 2 y la 2 activa las prostaglandinas y las prostaglandinas van sobre la eferente porque hay receptores y entonces ya entra a ayudarle la eferente a la aferente. ¿Qué pasa cuando hay hipoperfusión renal? El filtrado glomerular depende de angiotensina y prostaglandinas en la arteria eferente. Permeabilidad del ovillo, que son los podocitos, son células epiteliales con prolongaciones que envuelven los capilares. ¿Quiénes constituyen la barrera de permeabilidad? Los capilares, epitelio, membrana basal, subepitelio entre la membrana basal y el epitelio, y subendotelio, que se le llama así a lo que está entre la membrana basal y el endotelio capilar. La barrera es para evitar moléculas de menos de 7000 Daltons. ¿Para qué sirve la barrera? Para evitar que pasen proteínas. ¿Qué pasa cuando no hay proliferación cuando hay proliferación mesangial muy intensa? Se forman nódulos, por ejemplo en la glomerulonefritis mesangiocapilar o en la diabética de Kimmel-Wilson. Ok, bueno, aumento de filtrado glomerular. ¿Por qué se da este aumento? Si la presión de perfusión se eleva, pues también el filtrado glomerular, la presión del orbillo se va a elevar y por eso hay hiperfiltración. ¿Qué provoca esta ultrafiltración? Que se pierdan proteínas cuando se van a la luz tubular, son tóxicas para las células epiteliales y hay pues un daño endotelial. ¿En dónde encontramos a lo que es la hiperfiltración? Bueno, en hipertensión arterial, en patología que tenga que ver con la aferente. ¿Por qué? Porque pues no autorregula el cambio, el aumento inesperado de angiotensina 2 y se da en la nefropatía diabética. En la nefropatía diabética la angiotensina 2 se eleva de la nada y hace que se cierre la arteriola eferente. ¿Ok? Aunque la perfusión sea adecuada, se supone que se contrae cuando es inadecuada, no cuando todo está bien. Okay, reducciones severas de filtrado, causa más frecuente de reducción de filtrado sería el fracaso agudo prerrenal, hipovolemia. ¿Cómo es la necrosis tubular aguda? Son las células del túbulo proximal se mueren, se descaman, obstruyen el túbulo y se forma lo que se llama fracaso agudo parenquimatoso renal o NTA, necrosis tubular aguda. ¿Cómo se hace el fracaso agudo renal u obstructivo? Pues es, por ejemplo, en la, ¿cómo se llama? Hipertrofia prostática benigna, por ejemplo, que está todo obstruido y por eso hay hasta pipí por rebosamiento. ¿Okay? El flujo retrógrado aumenta hasta la cápsula de Bowman. Eso se da por obstrucciones. Bueno, um, reducciones crónicas en el filtrado. ¿Cómo son las nefronas supervivientes de una afectación crónica? Aumenta la permeabilidad y presentan proteinurias. Cambios en las características del filtrado, que no debe de estar en la orina, ni células ni proteínas. ¿Qué pasa si hay hematuria? Entonces te dicen prácticamente que están lesionando el mesangio, porque pues ahí hay capilares, mesangio capilar, capilares, vaso, sangre. ¿Qué pasa si hay proteinuria? Pues si son lesiones en los glomérulos, no importa el filtrado. Se está dañando la capa de permeabilidad. Túbulo renal. La excreción es la suma del filtrado más la secreción menos la reabsorción, cosas que se deben estudiar en cada segmento. Los movimientos de solutos, del agua, la permeabilidad, diuréticos, patologías renales, regulación hormonal y trastorno hidroelectrolítico y de ácido base. Vamos con un túbulo proximal, movimiento de solutos en el túbulo proximal. ¿Qué sucede? Ay, esto se me hace que no es clave, pero es que no hemos estudiado oficio, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Qué sucede a nivel apical? A nivel apical del túbulo proximal hay un intercambiador que segrega un ácido un ácido por cada molécula de sodio. En la luz, el ácido se combina gracias a la anidasa carbónica se combina en HCO3. ¿Qué se forma de esa unión? Pues prácticamente el CO2, aquí está el HCOO3, sería 2,2. ¿Qué se reabsorben? Ya que CO2 y H2 no están en la célula, ¿qué pasa? En presencia de otra anidrasa generan HCO3 más H, o sea, más otro ácido. ¿Qué hace el HCO3? Abandona la célula a nivel apical. ¿Qué hace el ácido? Se segrega a la luz de nuevo. Que la luz, o sea, del intestino del túbulo. ¿Qué hace este proceso mencionado antes? Se reabsorbe bicarbonato de sodio y se acompaña de agua. O se absorbe sodio con bicarbonato.
agua con bicarbonato. Cuando se reabsorbe bicarbonato de sodio y se acompaña de agua que pasa, la HCO3 en la luz del proximal cae desde 25 mil equivalentes hasta 5. Y el cloro aumenta, tampoco lo veo muy relevante. ¿Qué pasa en el túbulo proximal? Ok. La mayor, que es lo que es el cloro, provoca un arrastre de fluido reabsorbiéndose cloro, sodio, potasio, agua y urea. ¿Qué reabsorben los transportadores apicales? Todo esto, pero pues tampoco lo veo tan relevante. ¿Cómo se absorben las proteínas? Por pinocitosis. ¿Cómo se agrega hacia la luz sustancias orgánicas de carga positiva? Por OX y OAT, que es cation, porque es positiva y negativa. ¿Dónde se hace el movimiento de agua? En el túbulo proximal. ¿Cuánto reabsorba? Pues más de 1000 veces su propio volumen. Diuréticos. ¿Cómo se inicia el movimiento de agua y electrolitos? Se inicia a partir de la reabsorción de bicarbonato. ¿Qué pasa si se inhibe la reabsorción de bicarbonato? Diuresis con bicarbonato, agua, cloro, sodio y potasio. ¿Qué diurético hace esta acción? La acetazolamida. Inhibe la anhidrasa carbónica para que no se forme el bicarbonato. ¿Cómo pierde su efecto la acetazolamida en acidosis metabólica? El bicarbonato, ya. ¿Qué parte es más permeable al agua y a los iones? Pues la nefrona distal. ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta, como quien dice, más sodio o de potasio, aumenta la permeabilidad del sodio de la célula del túbulo colector cortical. Lo anterior que permite un gradiente electronegativo intratubular que favorece la solubilidad de potasio e hidrógeno. Por eso es A más sodio o de a potasio. ¿Por qué? Porque si entra sodio, es algo eléctricamente positivo. Y si saca potasio, también es positivo, no puede tener tanto positivo, tiene que tener un balance. Entonces, A más sodio, o sea, entra sodio a la célula y sale potasio, la bota. Y obviamente con hidrógeno, que es como ácido. Ok, ¿cómo tiene secreción el ácido? Por las bombas de hidrógeno de las células tipo A, quienes estimulan la aldosterona. ¿De qué depende la secreción de hidrógeno? Un pH de más de 4.5. Lo normal es de 4. No es de cuánto, 3.5 a 4.5. Si va a más de 4.5, entonces te empieza a generar ácido para no ser tan alcalóticos. Tubulopatías, túbulo proximal. Las tubulopatías del túbulo proximal son Fanconi y acidosis tubular proximal del tipo 2. ¿Por qué se produce una acidosis tubular proximal del tipo 2? Hay un defecto en la anhidrasa carbónica. Este hecho reduce la reabsorción de HCO3, que es el bicarbonato. Si la reabsorción baja, la concentración de sangre también. Si su concentración disminuye en sangre, entonces aumenta la cantidad de bicarbonato de las zonas distales. ¿Cuál es la zona distal? El túbulo cortical. Esto provoca que salga potasio en orina y citrato, en que ayuda el citrato en formas de sales volubles con el calcio e impide la formación de fosfato cálcico u oxalato cálcico. ¿En qué consiste el síndrome de Fanconi? ¿Okay? En el síndrome de Fanconi vas a perder en la orina aminoácidos, glucosa y fosfatos. Se da porque hay un defecto en el transporte de sodio en la célula proximal y eso repercute pues, en todos los cotransportes. Otros aspectos de relevancia sería que fabrica el túbulo de amonio. ¿Para qué? Para enviarlo al túbulo colector cortical, porque en este segmento va a excretar sus protones. ¿Cómo se obtiene el amonio? Por los grupos NH2 de la glutamina. ¿Qué pasa cuando hay alcalosis metabólica? El amonio no se envía hacia la orina, sino al capilar y se destruye por el hígado, ciclo de la urea. ¿Qué pasa cuando hay ácidos metabólicos? El amonio sí se envía al túbulo colector, atrapa los ácidos que se eliminan en exceso y los arrastra a la orina. ¿Dónde se encuentra la 1A hidroxilasa? En el túbulo proximal. Cuadro de síntesis de vitamina D sería osteodistrofia renal. ¿Quién regula el transporte de fosfato en el túbulo proximal? La PTH. ¿Qué pasa cuando la PTH es alta? Es el hiperparatiroidismo, inhibe que se reabsorba el fosfato, causando hipofosfatemia. ¿Y qué pasa cuando hay hipoparatiroidismo? La PTH es baja y aumenta la reabsorción de fosfato y hay hiperfosfatemia. En el asa de Henle, ¿cómo funciona? La orina que baja por la descendente sea concentrada y cuando la sube por la ascendente sea diluida. Por eso es contracorriente. ¿Qué se reabsorbe en esta parte? Pues el magnesio. Movimiento de solutos. De asa de Henle, ¿qué transportador hay en el asa de Henle? Sodio, potasio y cloro. El sodio va hacia el interior de la célula. El sodio arrastra 1 de potasio y 2 de cloro. El potasio sale por el canal Romp. El magnesio se absorbe por medio de paracelina 1. Entonces, si tú esta paracelina 1 en la unión de estrecha entre las células del asa descendente. Principal sitio de reabsorción del magnesio, asa ascendente.
No, todo esto es largo porque es lo que no vimos de fisión. Bueno, movimiento de agua, ya se entiende. ¿Cómo es la descendente? Está en equilibrio de intersticio y permeabilidad de agua y solutos. Cuando se vuelve impermeable el agua en la horquilla, donde se reabsorbe sodio, potasio, cloro, magnesio en el ascendente. Cuando eso pasa, donde se queda el agua en la luz del túbulo y la orina va siendo más diluida. ¿Qué pasa con los solutos? Vuelven a las descendentes, se unen de nuevo a los solutos del proximal y vuelven a entrar a las ascendentes, o sea, es retrógrado. Y como contracorriente, lo anterior se llama contracorriente. Finales de este proceso de contracorriente sería hipertonicidad del intersticio, más hipertónico y concentrado. Hace que la pipí que sale de las ascendentes hacia el túbulo distal sea orina diluida y no salga tan amarilla. Diurético de asa de Henle. Menciona los diuréticos de asa, sería, eso es importante, furosemida y terasemida. Siempre ponen furosemida. Estos inhiben el cotransportador de sodio, potasio, cloro. ¿Ok? Entonces inhiben la reabsorción de magnesio que impide furosemida y, bueno, la furosemida inhibe la contracorriente, no se puede diluir. ¿Qué tipo de orina produce, cómo se llama, usar estos diuréticos de asa? Isosteinuria. Es el tratamiento adecuado para el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Qué hace el sodio con este tipo de diuréticos? Manda el sodio hacia los segmentos distal y colector cortical directo en la orina, causando hiponatremia. ¿Qué pasa cuando se recibe una gran carga de sodio y cloro? Aumenta la reabsorción de sodio y cloro, baja la reabsorción de calcio, te da hipercalciuria. En el túbulo distal y en el túbulo colector cortical aumenta la reabsorción del sodio, sale sodio, entra potasio y ácido, entonces te da hipocalemia y alcalosis. Perdón, entra sodio y sale potasio. ¿Qué pasa si se reduce si se pierde más sodio, cloro y agua en la orina se reduce la volemia? ¿Qué pasa si se reduce la volemia? O sea, que hay poco líquido, se va a activar el eje renina, angiotensina, aldosterona, ADH. Tubulopatías de la Henle, ¿a quién se parece Barter? Barter hace la función como si fuera el diurético de la furosemida. Si afecta el asa de Henle, que tendremos pérdidas de calcio, de magnesio y causa nefrocalcinosis, porque se da la hipotensión arterial por la pérdida crónica de cloro, sodio y agua, piensa hipotensión. Ajá. Pierde potasio si se pierde, está afectado. Ok. Pierde potasio porque está afectado el cotransportador de sodio, potasio y cloro, estimula el eje renina angiotensina aldosterona y pues eso da volemia, afectación de la bulimia y estimular las prostaglandinas. Aspectos clínicos relevantes de la Henle. ¿Para qué sirve la contracorriente? Para quitar el agua. Si no funciona la contracorriente, se produce polioninicturia que lesiona este mecanismo de las enfermedades urológicas que afectan la vía ascendente. Por ejemplo, piel o nefritis crónica, nefropatía por reflujo, uropatía obstructiva o necrosis de papila. Primer signo patológico en problemas con contracorriente, incapacidad para concentrar la orina. Vasos que nutren el asa de Henle, vasa recta. En la base recta se sintetiza eritropoyetina, prostaglandinas y prostaciclina. Enfermedades que destruyan las vasas, nefroptisis o enfermedad quística medular. Signo de estas enfermedades: anemia desproporcionada, actúan como vasodilatadores de las vasas rectas, prostaglandinas, actúan como antiagregantes plaquetarios, prostaciclinas, de que protegen las prostaciclinas en la base recta de la trombosis que causa uso crónico de AINES, lesión isquémica de la médula y la papila, más nefritis intersticial crónica y necrosis de papila. Túbulo distal, donde se localiza en la corteza. El túbulo distal ayuda en la dilución de la orina. Es impermeable al agua, sigue transportando cloro y sodio, se encarga de ajustar el balance final de calcio, lo regula el PTH, es el responsable del feedback para el túbulo distal. ¿Qué es el feedback? Es regulación del fluido glomerular por actividad de una zona del túbulo distal, que es la mácula densa. ¿Qué hace la mácula densa? Envía señales al resto del aparato yuxtaglomerular. En el túbulo distal, ¿en dónde se ajusta la concentración de calcio? En el túbulo distal. ¿De qué depende la concentración de calcio? De la cantidad de cloruro de sodio en cada segmento. Tipos de transportadores: sería un transportador apical que reabsorbe cloro y sodio, un canal apical que reabsorbe calcio, y un transportador vasolateral que intercambia sodio por calcio. Okay. El transportador apical mueve sodio y cloro desde la luz del túbulo hacia la célula. ¿Qué tipo es? Electroneutro, canal apical. ¿Quién activa el canal? PTH y vitamina D. ¿Cómo se absorbe el calcio de la luz hacia la célula por el canal apical?
¿Qué se necesita para que el calcio entre? Que funcione la salida de calcio de la célula por antitransportador vasolateral 2 de sodio por 1 de calcio. Transportador vasolateral, como hace el intercambio mediante sodio en la médula desde el capilar y al hacerlo saca cloro desde la célula. Este transportador se activa por PTH y vitamina D. Ok, a ver, a sumar mucho. ¿Qué pasa si esto no? ¿Qué pasa si impide okay. ¿Qué pasa si se impide el transporte apical de sodio y cloro con diuréticos, o sea, tiazidas o Gidelman? El transporte apical es el que mueve sodio y cloro de la luz a la célula, entonces obvio no se va a absorber el sodio ni el cloro y da un defecto que se llama pierde sal, que te da hipovolemia. No entrará sodio apical, entonces si no hay apical habrá mucho vaso lateral y si hay mucho vaso lateral se hace el intercambio sodio-cloro, pasa más calcio a la célula al capilar, del sodio a la célula, y se permite que entre más calcio de la luz a la célula. Si el sodio más cloro es inhibido, o sea, por tiazidas, o no funciona, en Gidelman no se reabsorbe sodio ni cloro, pero se absorbe mucho calcio, entonces va a haber hipocalciuria, porque todo lo del calcio se está absorbiendo. Bueno, el túbulo distal es impermeable al agua. Se queda en la luz. El agua se queda en la luz, por eso se va diluyendo. Como es de osmolaridad, tiene una osmolaridad menor que en la plasmática. Diuréticos del túbulo distal serían ¿dónde son los diuréticos del distal? Serían las tiazidas, en el otro la furosemida. ¿Qué inhiben las tiazidas? Las tiazidas se encargan de inhibir el transportador apical sodio-cloro, que producen eliminación por orina de cloro y sodio, o sea, se mete con la bulimia. Porque se usan cuando tienes edema e hipertensión. ¿Cómo funciona? Como no se reabsorbe sodio, sí se reabsorbe calcio. ¿Qué producen las tiazidas? Hipocalciuria, por eso se usan en hipercalciuria. ¿Para qué se utilizan? Para la osteoporosis, para prevenir o reducir la litiasis cálcica. ¿Qué pasa al recibir una carga moderada de sodio y cloro? El túbulo colector cortical aumenta la reabsorción del sodio, lo intercambia por potasio y ácido. La pérdida de potasio en la orina da hipopotasemia y la pérdida del H, pues el hidrógeno es la alcalosis porque estás perdiendo ácido. La hipovolemia y hipocalemia son menores que en furosemida. Diferencia entre furosemida y tiazidas que no causa tanta activación del eje central que te decía el aldosterona. Ok, túbulo distal. ¿Qué afecta el síndrome de Gilman, el cotransportador sodio y cloro del túbulo distal, a quien se parece a las tiazidas? Que produce ligera hipotensión arterial, hipocalemia moderada, alcalosis metabólica, hipocalciuria. ¿Por qué se produce la hipotensión? Por la pérdida de sodio, cloro y agua. Del túbulo distal tenemos que si aumentamos cloruro de sodio se reduce pérdida de calcio. ¿Por qué? Porque si mandamos sodio a lo distal, ya que no se reabsorbe por completo y porque es mucho, su transporte pues va a ser menos calcio. O sea, si comemos mucha sal, por eso causa osteoporosis, se pierde calcio. Las tiazidas piden que se elimine el calcio, la furosemida hace que se elimine el calcio. ¿Qué es la mácula densa? Es la parte del túbulo distal que está en contacto con la arteriola aferente. Hay peligro si se dañan el túbulo proximal y la lesa de género. Porque hay mucho fluido por la orina. ¿Qué ocurre cuando hay mucho fluido? La mácula densa se da cuenta de un aumento de llegada de sodio y cloro y se agrega adenosina. ¿Qué hace la adenosina? Actúa sobre los receptores A1 de la arteriola aferente y la contrae. ¿Qué pasa cuando la contrae? Pues se va a reducir el filtrado del glomérulo cuyo tubo proximal lo hace, están lesionados. Medicamento mencionado que daña el túbulo proximal, cisplatino y gentamicina. Si hablamos del túbulo colector cortical, sí, definitivamente esto no es clave. Bueno, se los meteré en fisio de nefro. Ok, vámonos lento entonces. Chin, ya me cansé. Ok, túbulo colector cortical. El túbulo colector cortical es en relación con el agua, ok, es impermeable. ¿Para qué usa el sodio el túbulo colector cortical? Okay, va a usar pequeñas cantidades de sodio. Con estas pequeñas cantidades determina la cantidad de potasio e hidrógeno que se debe eliminar por la orina. Esto es por la bomba de sodio y potasio. ¿Quién controla el túbulo colector cortical? La aldosterona. Okay. Acuérdense que la aldosterona ama sodio y odia potasio. Va a dejar que entre potasio, pero va a eliminar, va a entrar sodio, pero va a eliminar
potasio y por lo consiguiente ácido. ¿De qué se encarga el túbulo colector? De producir alcalosis hipocalémica y acidosis hipercalémica. O sea, dependiendo si deja entrar a potasio o no deja entrar a potasio. ¿En dónde vemos la alcalosis hipocalémica? En el hiperaldosteronismo, porque hay mucha aldosterona. Si hay mucha aldosterona, pues si hay más sodio y de potasio, va a amar demasiado a sodio, va a estar demasiado hipernatrémico, como quien dice, y va a odiar a potasio, hipocalémico, y como se va también con el ácido, pues va a ser alcalótico. Mm, ¿En dónde vemos la acidosis? Pues en lo contrario, hipoaldosteronismo. Otra forma de llamarle al hipoaldosteronismo es el síndrome de Addison. En forma simplificada, poco ácido, poco potasio es hiperaldosteronismo. Mucho ácido, mucho potasio es síndrome de Addison o hipoaldosteronismo. Aldosterona más sodio, odia potasio, bueno, eso ya lo dije. Movimientos de solutos. Túbulo cortical. ¿Qué son los tipos cuáles son los dos tipos de células? Las claras e intercaladas, que son las oscuras. Las claras absorben sodio, las oscuras segregan ácido. ¿Quién atrapa los ácidos segregados? NH3, urinario, que viene de la amniogénesis proximal. ¿Qué pasa de la unión NH3 con la molécula de hidrógeno que llegó? Pues NH4, amonio urinario. Valores normales del pH sería 5. En resumen, el túbulo cortical en conjunto, ¿qué hace? Absorbe sodio, segrega potasio, acidifica la orina y fabrica bicarbonato. Movimiento del agua y túbulo cortical regula la permeabilidad de la ADH. Diuréticos del túbulo cortical sería espironolactona, amilorida y triamtereno. La espironolactona hace que se desplace la aldosterona de sus receptores. Eso hace que no se reabsorba sodio, ni potasio, ni ácido. Solo hay pérdida urinaria de sodio, pero no se agrega ni potasio ni ácido. O sea, hay una hipercalemia más acidosis. ¿Qué hace la amilorita? Inhibe el canal de sodio. Esto hace que no se reabsorba sodio, ni que haya un gradiente pues, como quien dice, a favor para que salga potasio y la secreción de ácido es reducida. Diferencia entre espironolactona y amilorida y tramtereno, que amilorida y tramtereno no producen hipercalemia y la acidosis metabólica es leve. ¿Cómo se le conocen estos diuréticos? Ahorradores de potasio, eso es importante. Túbulo cortical, tubulopatías. Tres patologías del túbulo cortical sería síndrome de Little, ácido tubular distal 1 y ácido tubular distal 4, que está afectado en el síndrome de Little el canal de sodio. En la ácido tubular tipo 1, la célula intercalada. En la tipo 2, la célula intercalada y clara, o sea, la que mueve sodio. ¿Qué pasa en el síndrome de Little? El canal de sodio siempre está abierto. Y si siempre está abierto, es demasiada sal. Entonces, imaginemos que te causa hipertensión, que aparte, como jala también agua, es expansión de volumen. Y con eso suprimen el eje renina-angiotensina-aldosterona. Porque pues hay mucho volumen lo que quiere sacarlo el sistema renina-angiotensina tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con la ADH. Entonces, pues no va a querer activarla porque si no va a retener aún más. Y lo que quiere es botarla. Entonces, bueno, el gradiente eléctrico negativo está aumentado y por eso salen sodio y ácido y por eso causan calosis y hipocalemia. ¿Qué pasa si está afectada la célula intercalada? No se segrega ácido y por eso no se fabrica el HCO3 porque necesita el ácido. El pH no se acidifica porque pues no hay ácido. El gradiente eléctrico negativo se produce porque no sale ácido de la nada, pues no sale a combinar nada. Y esto se da en acidosis tubular con hipocalemia. ¿Qué pasa en la acidosis tubular tipo 2? Están afectadas pues las dos. Cuando hay doble lesión se produce pierde sal, acidosis metabólica e hipercalemia. Y en el túbulo corrector, en los aspectos clínicos, tenemos que ¿qué causa anestesias y la frozen? Esto ya lo vimos, ¿no? Glucosa metabólica. No, esto creo que no lo hemos visto. A ver, permítame tantito.